Grabando. Amén. Que Dios nos bendiga, el Señor nos guarde, Dios nos pueda bendecir en esta tarde. Estamos haciendo este video, tratando de hacer este video. La verdad que se nos ha hecho un poco difícil, un poco complicado, así que le pedimos que nos tenga un poco de paciencia. Amén. Así que antes de comenzar, le vamos a pedir a mi hija Antonella que nos lleve en una oración para poder hacer este video y Dios nos pueda bendecir. Amén. Señor, gracias Señor por mi amada vida, Señor. Gracias Señor por todo que le das, Señor. Gracias Señor que lo cuida, Señor, que lo cuida en el piso, Señor. Sí, mi Dios. Que lo ponga una escudo alrededor. Amén, Y Señor. que no le entre ningún virus, Señor. Sí, Usted dice Cristo. su palabra, Señor, que no lo va a faltar agua ni pan. Amén. Entonces no hay que comprar muchas cosas, Señor, hay que comprar lo suficiente, Señor. Ponga, Señor, que los hermanos que no pase esto tan rápido, que tengan karma, porque Dios dice en su palabra que no les va a faltar nada, Señor, que no les va a faltar en la mesa, Señor. Señor, que podamos hacer este video, Señor, y que podamos entender la palabra, Señor, que va a decir el pastor. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Amén. el Señor nos guarde. La semana pasada les mencionaba acerca de las fiestas del Señor, en las cuales el Señor nos convoca a su pueblo, amén, a poder estar en días en santas convocaciones, como Él le llama en su palabra, días en los cuales el Señor nos invita a poder regocijarnos, a poder reflexionar y tomar una enseñanza de lo que significan sus fiestas. Bendito Dios. Las fiestas del Señor están divididas en dos secciones, que son las fiestas del otoño y las fiestas de la primavera. Amén. Nosotros estamos en otoño, pero en Israel están en la primavera, por lo tanto, en este tiempo son las fiestas de la primavera. Amén. La primavera de Israel, en las cuales tenemos 4 fiestas. La fiesta comenzando con la Pascua, que es Pesaj, panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Shavuot, o la semana, o Pentecostés, como se le conoce en castellano. Son las 4 fiestas de la primavera, y en el otoño tenemos 3, que son las fiestas de trompeta, la expiación y la de los tabernáculos. Quizás para algunos de ustedes es extraño hablar de las fiestas del Señor, porque se conocen como fiestas de los judíos, pero Dios las llama sus fiestas. Vamos a leer en el capítulo 23 de Levítico, amén, donde dice así la palabra del Señor. Yo le invito a que usted pueda también abrir su Biblia, allí donde está, amén, no solamente que vea este video y lo escuche, sino que también tome su Biblia y pueda leer junto con nosotros la palabra de Dios, que dice así: en el nombre de Jesús. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿Se da cuenta? No son fiestas solamente de los judíos, son fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Estas serán: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. Al 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos
el día siguiente del día de reposo la mecerá. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces tenemos hasta aquí que hemos leído 3 fiestas, amén, que son, hermanos, un calendario profético que Dios nos ha dado para que nosotros podamos comprender. Hoy día el mundo cristiano en general no ha mirado, no ha observado esta fiesta y no se ha dado cuenta de la importancia que tienen. Es como la pieza que le falta a aquellos que leen la profecía, que les gusta la profecía bíblica, es la pieza que les falta para que puedan completar, amén, los eventos que vienen a la tierra y los eventos que ya se han cumplido. En varias ocasiones les he mencionado que el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, Él celebró proféticamente esta fiesta. Él murió en un día de fiesta. Él murió en la fiesta de la Pascua. Dice que Él murió a la hora novena, que son aproximadamente las 3 de la tarde, y que era la hora en que el Cordero de la Pascua, el Cordero que se iban a comer en la tarde, se sacrificaba. Entonces Él murió a esa hora, a la hora que todo judío en Israel estaba matando el Cordero para celebrar la Pascua. En esa tarde Jesucristo muere. Amén. Cumpliendo proféticamente esta fiesta. Luego dice la palabra del Señor que leímos que esto se hacía en el mes primero. Amén. Y el mes primero para Dios no es enero. El mes primero comienza, amén, en este mes, en el mes de la vid, en el mes donde la siega. Recuerde usted que Israel era un pueblo de agricultura, que se guiaba por la agricultura, por la cebada, por el crecimiento de la cebada, por el crecimiento, ¿no es cierto?, de diferentes frutas como las viñas. Y eso, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, marcaban el calendario del Señor. Entonces, el Señor dijo que cuando salieron de Egipto, se recuerda que leímos la semana pasada, cuando salieron de Egipto, dice, este será el primero de los meses. Por lo tanto, en el mes de la Pascua, en el mes que se celebra la Pascua, es el primero del mes. ¿Y cómo nosotros sabemos cuándo es el día? Cuando vemos las primeras tías de la luna nueva. Amén. Vemos cómo, ¿no es cierto?, en el horizonte se ve la luna nueva. Podemos saber que ese es el comienzo de cada mes. Dijo Dios en su palabra que Él puso el sol, la luna y las estrellas. No solamente para determinar el día y la noche, sino que dice para determinar las estaciones. Y esa palabra estaciones en el hebreo es la palabra moedim, que no significa estaciones en castellano, significa tiempos designados, un día designado, un día específico. Amén. Por lo tanto, Dios puso el sol, la luna y las estrellas para determinar sus días específicos, sus días de convocación. Por lo tanto, ¿cómo se guiaba un judío, un israelita, para determinar en qué fecha estaban? A través de la luna y a través del sol. ¿Por qué? Porque el ciclo lunar es un ciclo de 29 días, 5 que marca un mes en el calendario del Señor. Por lo tanto, la semana pasada, amén, tuvimos luna nueva. El día miércoles en la tarde tuvimos luna nueva, lo que nos da el comienzo de un nuevo año. De un nuevo año para Dios. Y desde ahí dice la palabra del Señor que debemos contar 14 días. Amén. Y esos 14 días son el día miércoles. Amén. Este día miércoles, al atardecer, es el día de la Pascua. Es el día, ¿no es cierto?, donde se celebra la Pascua. Amén. El día 14, por lo tanto, al atardecer del día 14, cuando ya sale la luna, ¿no es cierto?, sale la estrella, comenzamos con el día 15. Amén. Porque para el Señor un día es de atardecer a atardecer, o sea, cuando se salió la luna o salió la estrella, se oscureció, ahí comienza un día para Dios. Amén. Luego, con el tiempo se cambió eso y se puso, ¿no es cierto?, que de las 12 del día hasta las
O sea, de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día es un día. Pero para Dios es de atardecer a atardecer. Y como yo le he dicho en varias ocasiones, nosotros no nos guiamos por lo que nos diga el mundo, sino nos guiamos por lo que Dios estableció. Y Dios estableció que un día era de tarde a tarde. Por eso que la palabra del Señor nos dice ahí en Génesis, cuando estaba haciendo Dios el mundo, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Nos dice la mañana y la tarde. Dice, y fue la tarde y la mañana. ¿Por qué? Porque el día comenzaba en la tarde, al anochecer. Así que Dios nos bendiga. Entonces, este día 15 comenzamos la fiesta de los panes sin levadura, que comienza justo en el momento de la Pascua. Amén. Es un día donde el mandamiento es a comer por 7 días panes sin levadura. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? Es un pan que lo puede hacer usted en su casa y que es solamente agua y harina. Amén. O agua o harina y aceite. Pero todo esto tiene un significado espiritual. Amén. Yo hasta aquí le he hablado de la letra, por decirlo, de la palabra, pero también tenemos que ver lo espiritual. Amén. Porque sabemos que la levadura representa las tradiciones humanas. Levadura representa pecado. Levadura representa cosas que no son agradables para Dios. Amén. Por lo tanto, cuando Dios nos manda en su palabra, porque todo lo que Dios hace es bueno, cuando Dios nos manda en su palabra a estar 7 días sin comer levadura, nos está hablando de una purificación. Amén. Y usted se preguntará, ¿por qué 7 días? Porque en 7 días Dios purifica todo. Cuando un hombre tenía lepra tenía que estar apartado 7 días. Cuando un sacerdote se iba antes de consagrarlo como sacerdote, tenía que tener 7 días de purificación. Sus vestiduras se purificaban 7 días. Por lo tanto, nosotros en este tiempo también debemos purificarnos. Purificarnos, ¿no es cierto?, de la maldad, del pecado. Que es, amén, lo que a nosotros nos hace ser hombres con levadura, mujeres con levadura. Amén. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que quitar toda la levadura, no solamente la levadura física, la levadura que vemos, que viene siendo el comer pan sin levadura, el no comer nada leudado por 7 días, pero también en lo espiritual nosotros tenemos que dejar la levadura, dejar la tradición humana, dejar el pecado, dejar nuestras malas costumbres. Amén. Porque si en 7 días no somos capaces de limpiarnos de la levadura, no podemos ser consagrados como sacerdotes. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que nosotros somos llamados a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios. Por lo tanto, nosotros somos aquellos que llevamos el sacerdocio que Dios nos encomendó de llevar. Pero para eso nosotros debemos purificarnos. La orden para un sacerdote era el limpiarse por 7 días. Entonces en estos 7 días nosotros, ¿qué debemos hacer? No solamente comer pan y sin levadura, amén, que es el mandamiento, pero en lo espiritual nosotros tenemos que purificarnos, limpiarnos, tenemos que ser limpios, amén. Amén. Dice la palabra del Señor que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aquí un poco más. Amén. Entonces, ¿cuál es la reflexión en estos días? La reflexión es que Dios nos está llamando la atención para poder ser limpios, para poder dejar nuestras costumbres humanas, para poder dejar nuestras malas costumbres, nuestros malos ejemplos, que nosotros podamos en este día, amén, meditar sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene faltas, tiene errores, tiene pecados. Cada uno de nosotros tiene defectos. Y uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer, y que es el pecado que inició todo el pecado, el principio del pecado,
Es algo que todos llevamos y que se llama orgullo. Y usted que está diciendo yo no soy orgulloso, es el primero en serlo. Amén. Porque el orgullo no nos deja identificar nuestro pecado. Verdad, Señor. Amén. Cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, es porque hay orgullo en nosotros. Y eso es la levadura. Y eso es lo que Dios nos manda en este tiempo a sacar de nuestras vidas, el orgullo. Amén. Para que nosotros podamos reconocer que nos equivocamos. Que podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos que Cristo nos lave, nos limpie, nos restaure. Que Cristo haga en nosotros una nueva criatura sin levadura. Amén. Que Dios saque de nosotros la ira, saque de nosotros el rencor, saque de nosotros todo ese orgullo, porque ¿de dónde viene la ira? Del orgullo. ¿De dónde viene el rencor? Del orgullo. Todo nace del orgullo. El diablo fue despojado de su lugar por el orgullo que él tuvo de querer ser igual a Dios. Entonces, el padre de maldad, que es el diablo, tiene un arma poderosa, y esa arma es poner en nosotros el orgullo. Esa arma que él tiene es poner en nosotros ese orgullo que no nos deja reconocernos como pecadores, que no nos deja reconocernos que necesitamos de Dios, que necesitamos bajar nuestras revoluciones, porque todos nosotros en alguna manera somos orgullosos. Y es tiempo, y este es el tiempo que Dios nos dice que por 7 días nos purifiquemos, que por 7 días hagamos un análisis en nosotros y empecemos a ver qué área de nuestra vida en la cual hay orgullo. Amén. Para que nos demos cuenta de que debemos ponernos en el lugar del otro y que siempre hay un motivo por el cual la persona hizo lo que hizo. En cada área de nuestra vida, en cada situación, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo. Amén. No siempre las personas quieren hacernos daño. Quizás esa persona tuvo un motivo. Si esa persona a usted le pisó el pie. Amén. Nosotros tenemos 2 opciones. Enojarnos o preguntarnos por qué le pisó el pie. Amén. Y si que esa persona le pisó el pie porque quiso, usted tiene el deber de orar por esa persona. Y si esa persona no quiso pisarle el pie, usted tiene que también tener la capacidad de perdonar. Entonces, cuando hay orgullo en nosotros, esa persona que nos pisó el pie, nosotros quizás nos vamos a enojar con esa persona y le vamos a decir que tenga más cuidado y que se fije en lo que hace. Porque esa es nuestra reacción, ese es nuestro reflejo. Amén. Pero Dios nos pide que no haya orgullo en nosotros. Dios nos demanda que no haya orgullo en nosotros. Por lo tanto, hermano, hermana que me está escuchando, en cada situación de nuestra vida hay un porqué. Siempre la persona que está ahí, en la cual nosotros convivimos, la cual nos dijo algo, la cual pensó algo de nosotros, hay un porqué. Y cuando en nuestra vida no hay orgullo, nosotros vamos a poder reconocer ese porqué. Bendito Dios. Amén. Pero cuando en nuestra vida hay orgullo, cuando en nuestra vida hay levadura, amén, no vamos a ser capaces de reconocer nuestros errores. Por eso es que este es el tiempo que Dios nos da todos los años de poder reflexionar y poder ir sacando esa levadura, ese pecado. Si usted supiera qué es lo que produce la levadura en una masa, dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Porque es verdad, un poco de esa levadura es como la levadura viene siendo como un germen que al introducirse en una masa produce una reacción química. Amén. Y al producirse esa reacción química, la masa cambia. La masa produce un cambio, que en este caso es fermentar. Amén. Y cuando nosotros experimentamos cambios, amén, no siempre son cambios buenos cuando hay levadura en nosotros. Y por eso Dios nos demanda a que en este tiempo nosotros podamos estar
meditando en su palabra, meditando en lo que Dios quiere de su vida y de mi vida. Amén. Si hay levadura en estos 7 días, a contar, ¿no es cierto?, del día 15 del primer mes, que es el próximo miércoles por la tarde, cuando comienza este día, Dios nos da 7 días para que nos purifiquemos. El día siguiente siempre tiene ese patrón en la palabra del Señor que habla de purificación. Y en el 8º día, el leproso era limpio. Y en el 8º día, el sacerdote era instituido como sacerdote. Y todas las cosas, la mujer que era impura, al 8º tenía 7 días para purificarse, y al 8º día era limpia. Siempre Dios nos da 7 días para limpiarnos, y al 8º día podemos ser limpios. El leproso, dice la palabra del Señor, que si no se purificaba en 7 días, tenía que pasar 7 días más aislado y luego volver al sacerdote. Pero yo le insto a que en su vida, en su corazón, usted se proponga ser limpio en 7 días. Son los 7 días que el Señor nos da para limpiarnos, para purificarnos. Este es el tiempo de fiesta. Amén. Este es el tiempo que Dios nos insta a que le podamos servir, nos podamos limpiar, nos podamos purificar. Así que, hermano, Dios les sea bendiciendo, Dios les sea ungiendo de la mollera hasta la planta de los pies, y que usted pueda reflexionar en estos días. Son días de fiesta, días de celebración. Sí, amén. Amén. Si usted tiene duda, haga las preguntas que correspondan. Amén. Quizás no hubo un tiempo para explicarle por qué debemos guardar las fiestas. Amén. Y son fiestas del Señor, son fiestas en las cuales Dios nos convoca. Dios convoca a su pueblo, a todos los que han sido lavados y redimidos en su sangre, a aquellos que han recibido el pacto y que quieren entrar en pacto con el Señor. Amén. Este es el pacto, su palabra, sus mandamientos, y entre sus mandamientos están sus fiestas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto no es judaizar, esto no es querer volverse hebreo, no es querer volverse judío, esto es guardar su palabra. Bendito. Amén. Y al guardar su palabra, seremos bendecidos. Amén. Al guardar esta bendición, seremos, ¿no es cierto?, bendecidos de parte del Señor. Así que Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, la bendiga a Londra, que nos lleve en una oración, para que le demos gracias al Padre por esta su palabra. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos ha bendecido, Señor, y porque podemos hacer un video más, Señor, que es para su palabra, Señor. Y le pido, Señor, que todos lo podamos haber escuchado, Señor, y poderlo entender, Señor, porque hay veces que no se entiende mucho por video, Señor, y se entiende más en persona, Señor, pero el pastor está haciendo lo posible para poder enseñarnos a todos nosotros, Señor, y nos está enseñando que todo lo que usted nos manda a hacer, Señor. Le pido, Señor, que por favor ayude a los hermanos que están escuchando, Señor, Amén. y que por favor le puedan poner en obra su palabra, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, y que la palabra de usted, Señor, le llegue a sus corazones a todas las personas, Señor. Todo esto se lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga esta oración, Dios confirme su palabra, hermano. Queremos hacerle extensa la invitación a que usted pueda buscar del Señor. Amén. Yo le llevo diciendo aquí a mis hijas, a mi esposa y a todos aquí en la casa que no estamos de vacaciones. El hecho de no ir a la iglesia no significa que estemos de vacaciones. Amén. Que nos tomamos un descanso de la iglesia. Al contrario, yo creo que a esta altura muchos de nosotros anhelamos o ya echamos de menos el estar en la iglesia. Amén. Así que estos momentos que sean de reflexión, de búsqueda de su palabra, nuevamente le invito a que usted ore en su casa, busque la palabra del Señor, lea, que aproveche el tiempo y que no solamente estemos en la casa viendo series de Netflix o viendo, ¿no es cierto?, películas, sino que estemos buscando del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración
para ir finalizando esta pequeña prédica del día de hoy. Poderoso Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y del universo, te damos Sí, mi muchas Dios. gracias, Padre, en esta tarde, pidiéndote, Señor de los cielos, que tu palabra haga vida en nosotros, que nosotros podamos, Dios mío, reflexionar y sacar la levadura de nuestras vidas. Sí, mi Padre Dios. amado y Dios Todopoderoso, bendice a cada hermano y hermana que está escuchando, Señor, y que tu palabra esté siempre en nuestros corazones. Bendito En el Rey. nombre de Jesús, Amén. el Señor les bendiga. Y suscríbanse.